Dios creó la música con el propósito de adorar y también alabar. En Salmos capítulo 33 leemos lo siguiente. Dice la Biblia: alegramos en Jehová, oh justos, porque hermosa es la alabanza de los rectos. Alabad a Jehová con arpa, cantándole con salterio y instrumento de 10 cuerdas, cantándole un cántico nuevo, jugar hábilmente con un arroyo fuerte. Entonces, hermanos, vimos aquí que la Biblia dice que debemos cantar y alabar a Dios, inclusive tocar algún instrumento. Entonces la Biblia dice aquí claramente que el propósito de música es para glorificar a Dios, es para adorar a Dios. La Biblia está llena con canciones, la Biblia está llena con música. De hecho, el libro de los Salmos son himnos. La razón por la que Dios quiere que nosotros cantar y usar la música es que la música tiene una forma de penetrar en los más profundos de nuestras almas, que asiste en nuestra expresión y respuesta a Dios. Por ejemplo, cantar puede ayudar a unir. Entonces, la música es algo muy poderoso y tiene un propósito más profundo de solamente adorar. Podemos confirmar eso en la siguiente cita de Ellen White. La música se hizo para servir a un propósito sagrado, para elevar los pensamientos a lo que es puro, noble y elevado, y para despertar en la alma la devoción y la gratitud a Dios. Entonces, qué hermosa. Ellen White dice aquí que la música sirve para un propósito sagrado y la música puede ayudarnos otros para elevar nuestros pensamientos a algo que es puro, noble y elevado. Eso es algo muy interesante porque nosotros estamos viviendo en un tiempo donde constantemente vemos cosas impuras y podemos usar la música entonces para elevar nuestros pensamientos a algo que es puro, noble y elevado. Incluso dice Ellen White aquí, y sirve también para despertar en la alma la devoción y la gratitud a Dios. Entonces, eso significa que nosotros podemos cantar canciones y tocar algunas músicas sagradas que pueden despertar en las almas de las personas un deseo más fuerte para comunicar con Dios y para hacer devoción y también gratitud a Dios. Ella continúa y dice aquí: qué contraste entre la antigua costumbre y lo uso a los que ahora se dedica con demasiada frecuencia la música. ¿Cuántos emplean este don para exaltarse a sí mismo en lugar de usarlo para glorificar a Dios? El amor por la música lleva a los incautos a unirse con los amantes del mundo en reuniones de placer a las que Dios ha prohibido que vayan sus hijos. Así, lo que es una gran bendición, cuando se usan correctamente, se convierte en uno de los medios más exitosos por los cuales Satanás aparta la mente del deber y de la contemplación de las cosas eternas. Entonces, la gran mayoría está usando la música para exaltar a sí mismo. Eso es que nosotros eso vemos claramente en la industria musical, que los cantadores del mundo están usando la música para elevar su mismo. Y eso es una forma de idolatría, porque ellos dicen que hay un Dios dentro de ti. Porque ellos elevan su mismo y dicen que ustedes no necesitan otra persona, porque tú mismo eres Dios. Ese es el tipo de música que Satanás está usando hoy en día. Entonces vemos que música tiene un propósito sagrado y un propósito elevado. Pero sabe que incluso podemos encontrar la música en la historia de la creación. Porque mira,
Cuando Dios crea el mundo, Él crea el mundo con sus palabras. ¿Cómo? Vamos a leer eso que en la Biblia. En Juan capítulo 1, en verso 1 hasta verso 3. Mire qué dice la Biblia aquí. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Esa era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Dios habló y Él hizo el mundo con sus palabras. Podemos también confirmar eso en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, verso 3. La Biblia dice que Dios dice, sea luz y fue la luz. Entonces Dios habló y Él hizo el mundo con sus palabras. ¿Sabe que eso es algo muy interesante? Porque cuando nosotros profundizamos en eso, cuando alguien está hablando, él está usando una frecuencia y también una vibración. Y eso es muy interesante, porque los dos elementos de música existe siempre de una frecuencia y también una vibración. Entonces, podemos también decir que cuando Dios creó el mundo, Él crea el mundo con música. Porque la voz de Dios es música para nosotros. La voz de Dios es música para nuestros corazones, para nosotros, para nuestras mentes. ¿Sabía que con un cierto tono o una frecuencia puedes hacer alguna forma para que el agua tome una forma en su lugar? De hecho, había una persona que hizo una prueba en la que alguien estaba probando si una vibración podía cambiar la dirección del agua. Y él descubrió que no solo cambiaba la dirección, sino también la forma. Entonces, con una vibración, con una cierta frecuencia, puede controlar la dirección del agua y también puede dominar las aguas. Y es por eso que cuando vimos la conexión de la tierra en el principio, ¿cómo era la conexión de la tierra en el principio? En Génesis capítulo 1, verso 1 hasta verso 2, la conexión estaba desordenada y vacía y en tinieblas. Pero Dios habló, y después Dios habló, Él tuvo dominio sobre las aguas y la tierra. Él cambió la dirección literalmente de las aguas. Él cambió la situación de la tierra con sus palabras, con una frecuencia. Entonces, como nosotros vemos eso en este video, que con una frecuencia tú puedes cambiar la dirección de las aguas. Así, la palabra de Dios cambia literalmente la situación de la tierra y también la dirección de las aguas. Pero sabe que nosotros humanos no podemos hacer eso. Porque solamente Dios sabe la frecuencia exactamente. Solamente Dios tiene la frecuencia perfecta para cambiar las aguas, para cambiar la situación de la tierra. Porque la voz de Dios es perfectamente. Pero no solamente Dios, Satanás también sabe sobre esta frecuencia. Y Satanás está usando esta misma frecuencia en la música. Entonces, cuando alguien está escuchando la música mundana, ¿cómo va a ser entonces su mente? Su mente va a estar en el mismo preciso como el mundo era en el principio. Entonces, puede ser que un cristiano, un hombre sinceramente, va a escuchar la música mundana. Hermanos, yo puedo decir, a paso, su mente va a estar totalmente desordenada, y también vacía, como el tierra estaba en el principio. Por eso, hermanos, tenemos que estar muy cuidado cuál tipo de música que nosotros estamos escuchando. Porque Satanás sabe la frecuencia, él sabe también el secreto de la frecuencia que puede entrar en la mente subconsciente, que puede entrar en nuestras mentes. Entonces Él está usando ese tipo de frecuencia para destruir las mentes de muchos jóvenes. No solamente vemos eso en Génesis capítulo 1, que Dios toma dominio sobre las aguas con su frecuencia, con su voz, pero también podemos ver eso, o podemos encontrar eso en el libro de Marcos capítulo 4. Y hoy que dice la Biblia aquí. Cuando leemos eso, leemos acerca de una gran tormenta.
con olas. Cristo despertó de su sueño y reprendió a los vientos y dijo al mar, paz. Entonces enmudece y hubo un gran calma. Entonces solamente Cristo habló con la mar y la mar estaba calma. Entonces en su voz hay una frecuencia que puede calmar las aguas. Si entonces en la voz de Cristo hay una frecuencia que puede calmar las almas, ¿cuál efecto entonces tiene la voz de Cristo en nuestros cuerpos? Porque eso significa también que en la voz de Cristo hay una frecuencia que puede calmar el sistema nervioso, que tiene un efecto en nuestro cerebro, en nuestros sistemas nerviosos. Porque hermanos, la voz de Cristo es perfecta. Y recuerda que la voz de Cristo es música para nosotros. Entonces, solo con su voz calma las aguas. Y sabe que la Biblia dice que la voz de Dios es muy poderosa. Leemos eso en Salmos capítulo 29. Y oye qué dice la Biblia aquí. Salmos capítulo 29. Voz de Jehová sobre las aguas, hizo tronar el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Entonces la Biblia dice aquí que la voz de Dios, la misma Biblia confirmar que la voz de Dios es tan y tan poderosa. Dios tiene la voz perfectamente, Dios tiene la frecuencia perfectamente. En Ezequiel capítulo 28, verso 13, leemos que Satanás era un maestro en el cielo sobre la música, que Satanás era la jefe de la música. Él estaba el ángel que está dirigiendo los coros celestiales. Entonces Satanás sabe mucho sobre la música. Y también en ese mismo verso leemos que Satanás también estaba vestido con diamantes, con oros. El mismo preciso vemos con los cantadores del mundo. Nosotros ver que ellos usan música para exaltar a sí mismo, que en otro sentido es decir que tú mismo eres un Dios, que tú no necesitas Dios. Pero ¿cómo ellos están vestidos? Ellos siempre están vestidos con oros, con diamantes. Entonces Satanás está arrepintiendo literalmente el pasado, la historia. Y muchos jóvenes están escuchando la música de Satanás. Muchos jóvenes están escuchando su música en su trabajo, en su carro o incluso en su casa. Y sin que ellos se den cuenta, están adorando demonios y invitando a millones de demonios en su cuerpo. Incluso puede llamarse a veces música cristiana, porque la palabra puede ser correcta, pero los ritmos son del mundo, como R&B o pop. Hermanos, tenemos que estar muy cuidados cuál tipo de música estamos escuchando. Porque la Biblia dice en el primero de Pedro, capítulo 5, verso 8, que el diablo está buscando como león rugiente para destruir su víctima. ¿Sabe qué? Yo siempre pregunto yo mismo, ¿por qué la Biblia está usando un león para describir a Satanás en este contexto? ¿Sabes por qué? Porque cuando un león ruege, él tiene una especie de vibración que cuando vea una animal y ruega y la presa, la animal recibe entonces esta vibración en su pecho de él. Entonces el león dejando al animal paralizada y confundida. Satanás está usando la misma táctica en la industria musical. Él está tocando un cierto tipo de frecuencia que puede entrar en la mente subconsciente, que puede entrar en nuestros cerebros, en nuestras mentes, y él deja a las personas paralizadas y confundidas, que cuando llega el día, él prueba que ellos no saben cómo elegir o cómo tomar decisiones. Él usa música literalmente para cerrar algunas ciertas partes de tu cerebro. Por eso los jóvenes deben tener cuidado y mucho cuidado con lo que escuchan.
Porque la música es una programación de frecuencias. La música es una programación de frecuencias. Por ejemplo, como nosotros ver claramente cómo la frecuencia cambia la dirección del agua. Si la frecuencia tiene esta tendencia, ¿cuál tendencia o cuál influencia tiene la música mundana entonces? ¿O cuál efecto tiene la música mundana dentro de tu cuerpo? Porque si la música puede cambiar la dirección del agua, hermanos, la música tiene la tendencia también para cambiar tus pensamientos, para cambiar tu carácter, para construir un carácter satánico. Porque la música es una educación. Cuando estás escuchando música, estás recibiendo una educación. ¿Cuál educación tú recibes? Depende de la música. Por ejemplo, Satanás puede usar ciertos tipos y tonos y frecuencias que pueden apagar algunas partes de tu cerebro. Por eso vemos claramente que lo que están escuchando, que están escuchando música mundana, no tienen más deseo en cosas puras y tienen más deseo en el dinero y cosas como sexo. Por eso vemos claramente que la gran mayoría de la música que nosotros vemos, la gran mayoría siempre está cantando sobre dinero o algo de sexo. Y hermanos, eso es una razón que vemos claramente que los jóvenes no tienen más respeto para las mujeres. Cuando ellos ven a la mujer como un instrumento. ¿Por qué? Es porque la educación que ellas están recibiendo en la música mundana. La mentalidad, por ejemplo, la mentalidad machista literalmente viene de Satanás. Y en forma de música también y películas. Porque, ¿sabe? Los jóvenes no tienen más respeto. Porque la música está literalmente está pintando las mujeres como esclavos de sexo. Y no solamente vemos eso en la música donde cantar los hombres, los varones, pero vemos también claramente en la música donde cantan las cantadoras. Las mujeres, cuando ellas están cantando, vemos claramente que siempre había también un par de mujeres que están bailando como en una forma sexual y también en una forma que ellos son esclavos de sexo, hermanos. Pero ¿por qué Satanás está atacando a las mujeres mucho y pinturando a las mujeres de así? ¿Sabe por qué? Porque Satanás sabe que cuando una mujer pone su voluntad al lado de Dios, que esta mujer es más valorosa de cualquier cosa en el mundo. Satanás sabe muy bien que la sociedad depende de dos cosas, a la educación y también a la mujer. Porque es la mujer que construye el hombre, es la mujer que construye el hogar, es la mujer que construye la sociedad. Y por eso Satanás está atacando a las mujeres y está pinturando a las mujeres como un esclavo de sexo y un esclavo débil. Y muchos jóvenes están recibiendo este tipo de educación. Y cuando estos jóvenes escuchan esta música, está no solamente recibiendo una educación, pero también está construyendo un carácter satánico. Y cuando estos jóvenes va a crear casas, va a casar y va a crear una familia, ¿cómo va a estar entonces esta casa? Esa casa no tiene fundamento, hermanos. Porque estos hombres están construyendo un carácter satánica. Solamente para escuchar la música mundana, eso es suficiente para crear una carácter satánica. Por eso tenemos que estar muy cuidado. Entonces, Satanás da una educación falsa y también dar una imagen totalmente afuera de la imagen de Dios sobre la mujer. Él no quiere que los hombres, igual las mujeres, entiendan estas preciosas verdades. Y el diablo está usando la industria de la música para llevar su agenda oculta y darle a los jóvenes una educación satánica. Él está manipulando a los jóvenes y controlando a los jóvenes. Satanás conoce las frecuencias secretas del cerebro. Satanás conoce mejor que nosotros.
Él sabe qué manera puede impedir que los hijos de Dios no se comuniquen con Dios. ¿Y cómo los hace? Para comprender eso, debemos comprender cómo se comunica el cielo con los seres humanos. Podemos encontrar eso en una cita de Ellen White. En el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 2. Leemos la siguiente. Los nervios del cerebro que se comunican con todo el sistema son el único medio a través del cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectar su vida más íntima. Entonces, ¿cómo el cielo puede comunicar con el hombre? Aquí dice Ellen White, es de medio del sistema nervioso, de los nervios en el cerebro que comunican el cielo de los hombres. Pero oye bien, que ella dice aquí, cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas en el sistema nervioso disminuye la fuerza de los pobres vitales y el resultado es un adormecimiento de la sensibilidad de la mente. Entonces, Ellen White dice claramente aquí, cualquier cosa puede bloquear la circulación de las corrientes eléctricas, también bloquear la manera como Dios sabe, puede bloquear la manera como Dios comunicar con los seres humanos. Entonces, piensa bien, ¿cuál cosa Satanás puede usar para bloquear eso? Hay varias cosas que Satanás puede usar. Una cosa es el tipo de comida que tú estás comiendo. Pero un método muy efectivo, hermanos, es la música. Satanás sabe exactamente cuál música él tiene que cantar o tocar para literalmente bloquear este tipo de corriente eléctrico. Porque él sabe las frecuencias secretas del cerebro. Y el cerebro tiene 4 frecuencias. Y él sabe exactamente cómo él puede entrar a estas frecuencias. Satanás sabe de nosotros mejor que de a nosotros. Él sabe cuál tipo de frecuencia tiene que usar. Y el usar es en medio de la música. Y él está usando la música industrial para destruir los jóvenes y para entrar literalmente en los cerebros. Y así mismo, hermanos, el diablo ha destruido muchas vidas de nuestras queridas jóvenes. Ha sacado a muchos cristianos de la iglesia y les ha permitido seguir una carrera grande en el mundo y también en la industria del entretenimiento. Y pocos saben estos jóvenes que están trabajando para Satanás mismo. Por eso dice la Biblia en Efesios capítulo 6, verso 12, que no luchamos contra sangre ni carne. Nosotros estamos luchando, somos espíritus de la oscuridad. Y él está usando el mismo tipo de música también para traer en los pensamientos de las personas, pensamientos suicidas. Muchas personas cometen suicidios cada día. Y crea o no creas, la música tiene una gran influencia en tomar esa decisión, porque muchos cometen suicidios, porque ese tipo de música que ellos están escuchando tiene mensajes, como se mensajes escondidos, mensajes oscuros, mensajes secretos, que literalmente hablar con la cerebro y comunicar con el cerebro, que no hay vida más, ¿sabe? Que es mejor que tú cometes suicidio, porque cuando tú cometes suicidio tú vas a ser más paz y tú vas a entrar en el cielo, no te preocupes, hay un mundo mejor. Así Satanás está usando música para destruir las vidas de los jóvenes. Entonces vemos claramente que el tipo de música que escuchas puede ser comunión con demonios o comunión con ángeles. Entonces, ¿existe un tipo de música donde podamos tener comunión con ángeles? Sí, se llama música sagrada. ¿Pero qué es música sagrada? Para entender eso, vamos a leer que dice la Biblia aquí en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5.
La Biblia dice aquí, en Efesios capítulo 5, hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces la Biblia dice aquí, música sagrada son las palabras de la Biblia y también son los himnos y canciones espirituales. También nos podemos leer en Colosenses capítulo 3, verso 16. La siguiente. La palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a otros con salmos y himnos y canciones espirituales, con gracias cantando en vuestros corazones al Señor. Entonces la Biblia dice aquí que también la palabra de Dios también puede ser canciones para nosotros. La palabra de Dios, la palabra de Cristo también son canciones sagradas, son también que forman parte de la música. Entonces ahora sabemos que es música sagrada. ¿Sabe que música sagrada también tenía un rol en el nacimiento de Cristo? Podemos leer eso en Lucas capítulo 2. En Lucas capítulo 2. Y cuando nosotros leemos eso, aquí podemos ver claramente que la música sagrada también tenía un rol en el nacimiento de Cristo. Dice aquí, y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían gloria a las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y en verso 20 leemos aquí, y se volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios de todas las cosas que habían oído y visto como les había sido dicho. Entonces, hermanos, vemos claramente que la música sagrada también estaba donde hay el nacimiento de Cristo. Siempre había música, siempre había música. Vemos claramente que la música entonces es algo muy importante. Y ¿sabe qué es interesante? Los pastores que estaban allá, cuando ellos reciben estos ángeles y el ejército celestial, ellos ven que los ángeles estaban cantando y glorificando a Dios con música sagrada y tan pura. Pero oye bien, esa música que los ángeles estaban cantando, literalmente entrar en su mente y en su corazón y deja a ellos con una impresión a su corazón tan fuerte, que cuando ellos salen de esta escena preciosa que ellos fue y también predicar, como dice en verso 20, y ellos se fue y ellos deciden para predicar y decir toda la gente son las cosas y las enseñanzas, son las escenas sagradas que ellos ven allá. Entonces dice que como también podemos usar la música para evangelizar. La música es más de solamente adorar y solamente cantar, es también para evangelizar. Y sabe, Cristo, cuando nosotros también concentrar en la vida de Cristo, vemos también que Cristo mismo usó el canto también para comunicar con su Padre Celestial. Podemos confirmar eso en el libro El deseo de todas las gentes. Y dice aquí en el White, a menudo expresaba su alegría cantando salmos y himnos celestiales. A menudo los moradores de Nazaret oían su voz, que se elevaba en alabanza y agradecimiento a Dios. Mantenía comunión con el cielo mediante el canto. ¿Viste aquí? Que Cristo mismo tiene comunión con el cielo mediante el canto. Entonces, la forma de canto también es una manera para comunicar con la Padre Celestial. Y cuando sus compañeros se quejaban por el cansancio, eran alegrados por la dulce melodía que brotaba de sus labios. Sus alabanzas parecían
ahuyentar a los malos ángeles, y como incienso llenaban el lugar de fragancia. La mente de los que lo que oían se alejaba del destierro que aquí sufrían para elevarse a la patria celestial. Qué hermoso, hermanos, qué hermoso es eso. Entonces vemos que como Cristo usó la música en su vida, que usa la música para adorar a Dios y también para comunicar con su Padre Celestial. Pero tristemente vivimos también en un tiempo, en un mundo, donde Satanás está usando música para su adoración falsa. Él está conectando la música con la adoración falsa. Y también encontramos eso en la Biblia, en Daniel capítulo 3. En Daniel capítulo 3, verso 5 hasta verso 7, vemos aquí que Satanás está usando la música como una herramienta para adorarlo. Y en los últimos días, Satanás va a conectar su música mundana también con la adoración. Y él va a conectar su música a su agenda que finalmente conducirá a la ley dominical. Entonces, recuerda que yo dije que la música es una educación. Y el tipo de educación que tú estás recibiendo depende también al tipo de música que tú estás escuchando. Entonces, lo que está escuchando, la música de Satanás, poco a poco, Satanás está preparando a estos jóvenes o estos adultos para que cuando llegue la prueba, que cuando llegue la ley dominical, que ellos van a estar listos para aceptar la ley dominical con manos abiertas. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban preparando sin saber. Hermanos, nosotros tenemos que saber, somos la marca de la bestia y somos el sello de Dios. Hay una preparación que es necesario. No es una cosa de así. La marca de la bestia no son cosas de así, hermanos. Hay una preparación, igual de la sello de Dios, hay una preparación necesaria. Y en Éxodo capítulo 32, vemos también claramente el tipo de música que Satanás está usando en el tiempo presente. Y vemos también claramente que Satanás está usando la misma táctica en el mismo método. En Éxodo capítulo 32 leemos el siguiente. Y oyendo José el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, al arrido de pela hay en el campo. Y él respondió, no es eco de algazara de fuertes, ni eco de alaridos de flacos. Argados de cantar oigo yo. Y aconteció que como llego en el campo y veo el becerro y las danzas. Entonces, aquí está hablando, hermanos, que Moisés estaba primero en el monte con Dios. Él está comunicando con Dios, oye bien, él estaba comunicando con Dios y Dios está haciendo los 10 mandamientos. Pero en el mismo momento, cuando Moisés estaba comunicando a Dios, el pueblo de Dios estaba tocando y música mundana, estaba bailando y estaba también adorando una becerro de oro. Y en verso 25 leemos, y viendo Moisés que el pueblo estaba despojada, porque Aarón lo había despojado para vergüenza entre sus enemigos. Entonces, el pueblo literalmente estaba desnudo. Y eso es muy importante para entender, hermanos, porque Satanás está usando la misma táctica, la misma cosa que estaba pasando en ese tiempo. Ellos están usando la misma táctica, el mismo método. Porque mira, en la música de hoy en día la gente también están desnudos, está vestiendo con vestidos casi desnudos. También está adorando una falso Dios, está adorando Satanás mismo y también elevando demonios. Y si nosotros profundizar más y más, podemos también decir en un sentido que el becerro de oro es una réplica falsa de los cherubims de oro en el santuario celestial y en el lugar santísimo. Y también que esas escenas también es una réplica falsa, y muy falsa. Satanás siempre está falsificando
algo que Dios está creando. Si Dios está creando algo puro, Satanás está falsificando eso en algo impuro. Por ejemplo, en esas escenas encontramos la siguiente: el becerro de oro, la falsa adoración, demonios, el vestir mundano, porque estaba desnudo, y la música mundana, que encontramos en el lugar santísimo. Los cerebros de oro, los ángeles, porque eso simboliza a los ángeles, la verdadera adoración, hermanos, la música sagrada, y también encontramos la vestir reformada, o también las vestir, como podemos decir, la vestir de la sacerdote. ¿Viste cómo Satanás hace una réplica falsa? Ahora entonces vemos que la música está muy relacionada con el santuario y también con el vestir y adoración. Y sabe que sobre el vestir, que en Éxodo capítulo 28, en verso 33 hasta verso 35, leemos sobre la vestidura de la sacerdote. Entonces la vestidura sacerdotal de Aarón tenía una campana de oro en la base. Y en el verso 35 leemos que para qué sirve. En el verso 35 leemos que eso sirve para que el pueblo podía escuchar cuando él se movía en el santuario. Y el santuario terrenal es una miniatura del santuario celestial. Entonces, un día, cuando Cristo se levante, escucharemos su sonido de campanas de oro. Pero, ¿quién entonces va a escuchar este sonido? ¿Quién va a escuchar ese sonido de las campanas de oro? Los que solamente van a escuchar ese sonido son los que son fieles a Cristo. Son los que guardan los mandamientos de Cristo y tienen la fe de Jesús. Entonces, los que están escuchando, hermanos, la música mundana no va a escuchar ese tipo de música. ¿Sabes por qué? Porque de más tiempo tú dedicas a música mundana, de más tiempo tú estás dedicando tiempo a cosas impuras, de más eso va a quitar tu deseo para escuchar cosas puras, cosas sagradas. Entonces, cuando Cristo va a llevarte un día, los impíos, los que son perdidos, los que están escuchando la música mundana, no va a escuchar y recibir ese sonido. El cerebro procesa la información eléctricamente y se comunica con la estructura celular eléctricamente y operar dentro de una cierta banda de frecuencia. Si puede transmitir información y percepciones dentro de la frecuencia en que el cerebro decodificará la información, el cerebro decodificará esas frecuencias y puede influir externamente en las percepciones de las personas mediante la transmisión de estas frecuencias, porque somos una antena y cada pensamiento es una frecuencia, el odio es una frecuencia y el amor también es una frecuencia. Por eso tenemos que preguntar nosotros mismos cuáles frecuencias estamos transmitiendo. Imagina que tú estás en una sala llena con gente y pasa algo contigo que tú estás muy odio. Entonces tú estás transmitiendo una frecuencia sin tú saber y otra persona recibe esa frecuencia y sin ellos saber ellos van a hacer el mismo acto que tú hizo, el mismo malo acto, el mismo mal hábito. Ellos están haciendo el mismo ejercicio que tú tienes y cada quien pensó con una frecuencia que tú estabas transmitiendo sin saber. Por eso tenemos que estar muy cuidado de cuál tipo de frecuencia estamos recibiendo y cuál tipo de frecuencia estamos transmitiendo, hermanos. Porque somos una antena. Y Satanás sabe ese secreto, por eso está usando la música mundana. Y la música tiene efecto también. Como tiene la música efecto en el cerebro, también tiene el efecto una influencia muy poderosa en la parte más importante del cerebro. La parte más importante del cerebro se llama la médula oblongada, o en español el bulbo radicular.
Esa es la parte más importante, porque el bulbo radiqueo desempeña un papel fundamental en la transmisión de señales entre la médula espinal y las partes superiores del cerebro, y también el controlar de las actividades autónomas, por ejemplo, como los latidos del corazón y también la respiración. Otras palabras, es esa parte que hace la función por ejemplo, de la presión, que dirigir la presión del corazón, y también que dirigir la respiración de los pulmones. Y la música tiene influencia en esa parte del cerebro, el bulbo radiqueo. Entonces, ¿qué pasa entonces cuando tú estás escuchando la música mundana? Cuando tú estás escuchando la música mundana, hay ciertos tipos de músicas con ciertos tipos de frecuencias que cuando tú escuchas puede atacar tus pulmones, puede atacar tu corazón. Por eso, por ejemplo, vemos en una concierta de Travis Scott que había muchas personas que cuando estaba allá, muchas personas decir que ellos sienten que era muy demónico. De hecho, hay varios testimonios en YouTube donde tú vas a encontrar que hay varias personas que obtenían un ataque de corazón y había varias personas que no podían respirar. A casi una semana después del festival Astroworld, organizado por el rapero Travis Scott, continúan las noticias y testimonios relacionados a esa noche. Uno de los más impactantes siendo el de Aiden Cruz, un joven de 18 años que subió al escenario a pedir que pararan el espectáculo cuando se dio cuenta del caos que estaba pasando, y expresó que su novia, su mejor amiga y él se cayeron entre la multitud. Shoulders to your face, hands over you, like my girlfriend had someone putting their arm above them, trying to use them as leverage to get above the crowd. Like there was people just doing anything they could to just survive. El joven incluso creyó que se iba a morir. We ended up falling down on our backs, and people ended up falling on top of us, and you're just like suffocating. You're like counting your last breaths. I went to a state where I accepted that I was gonna die. Y comenzó a orarle a Jesús por su salvación. Prayed for him to accept me into heaven, you know, accepting him as my Lord and Savior. Luego de orar, Aiden hizo contacto visual con un amigo que lo ayudó a salirse de la pila de personas que estaban aplastándolos. Sin embargo, una vez Aiden y su novia salieron de ahí, diferentes personas han subido a sus cuentas personales de Instagram y TikTok contando todo lo que vieron cuando asistieron al festival Astroworld, incluyendo las personas que vieron morir. Y ese es el caso de una TikToker llamada Brooke, quien contó su experiencia y tituló su video de TikTok con el caption "Astroworld Festival was hell", uniéndose a lo que muchos otros han declarado, señalando el festival como una experiencia infernal. It is extremely traumatizing. I've never experienced anything like that in my entire life. Probably because I've never been surrounded by so many lifeless bodies. It was so demonic. The energy was so demonic. The set was demonic. Travis was demonic. We were literally in hell. Like, it felt like we were in hell. La chica expresó que todos estaban Toes, and all you see is everyone around you, chins up, gasping for air, and that's all you see around you. There was no room to breathe. We couldn't even breathe. We didn't even have enough room to, like, I'm sore, like, in there, because everyone's bodies were literally suffocating us so bad that people were bleeding out of their mouths and their nose. People were screaming bloody murder, literally begging for help from anybody. We're fighting for our fucking lives. We're doing our very best to stay up. You couldn't even put your foot on the ground. Ella continuó su desahogo expresando que se encontraba totalmente rodeada por cuerpos inconscientes que ni siquiera podía asegurar que estaban vivos. I'm surrounded by unconscious bodies. I don't even know if these people were alive. There's just people all around you with their eyes rolled in the back of their heads, just being moved with the crowds. Y que por más que intentaba moverse para buscar una salida, no había forma para escapar de lo que vivían. There was nowhere we could go. We're trying to push back. We're trying to push back to get out, and we're just getting pushed forward. We're just getting pushed deeper into. En ese concierto vimos entonces
cómo la música tiene un poder a las personas, cómo puede dominar a las personas y cómo tiene efecto en la salud de las personas, hasta cómo la música deja a algunos muertos allá en este concierto. Entonces, viste que la música es algo que tenemos que tomar tiempo para estudiar, porque el tema de la música es algo muy importante, algo muy en serio. Las personas que estaban allá no podían respirar. De hecho, cuando nosotros hablamos sobre los pulmones, ¿sabe que el escuchar música muy alto puede hacer más daño de su audición? Porque la música alta puede causar que sus pulmones colapsen. De hecho, las pequeñas bolsas de aire quedan atrapadas en los tejidos externos de los pulmones. Y cuando son golpeados por pulsos intensos de sonido, estas bolsas de aire resuenan tanto que pueden romper el tejido, permitiendo que el aire escape del pulmón. Entonces, cuando el aire escape, no puede respirar. Satanás sabe todas esas técnicas y solamente estoy usando la música con una frecuencia que atacar directamente la vulva radical. Podemos también ayudar a personas que tienen problemas con su salud. Por ejemplo, personas que tienen depresión, podemos ayudar a esas personas con algunos remedios naturales. Y también algunas citas de la Biblia, algunas veces de la Biblia, podemos orar por ellos. Pero también podemos usar música. Por ejemplo, yo tenía que trabajar una vez una persona que tenía depresión. Entonces yo envié a esa persona un video. Y ese video contiene la naturaleza, tiene los sonidos de los parajos, de la agua corriente y también tiene los himnos sagrados. Cuando esta persona ve este video y cuando esta persona estaba escuchando ese video, después de algunos minutos literalmente se quita esa depresión. Y así mismo yo también trabajar con personas que tenían migraña muy fuerte. Yo aplicar el mismo remedios naturales, aplicar también algunas citas de la Biblia, orar por esas personas y también yo enviar algunos himnos sagrados a ellos, también con las escenas de la naturaleza, con los ríos con agua corriente, con los sonidos de parajos. Y literalmente esa persona que tenía migraña, literalmente se salió la migraña. Entonces música es muy fuerte. Sí, también podemos usar la música en forma de terapias. Música correcta, música sagrada. ¿Sabe que cuando nosotros estudiamos historia, que durante la Segunda Guerra Mundial, que los alemanes usaron música, terapia para sus soldados caídos, para sus soldados heridos? Ellos estaban usando la música, ellos estaban usando la música clásica. Entonces nosotros, la ciencia del mundo estaba usando esa música para varios tiempos, pero nosotros podemos usar música sagrada, los himnos, música celestial. También leemos que podemos usar música sagrada para sacar espíritus malignos. En 1 Samuel capítulo 16, verso 23, leemos que Saúl tenía un espíritu maligno, pero cuando tocaba el arpa, el espíritu maligno se fue. El pecado comienza en la mente. Entonces, para obtener la victoria sobre el pecado, primero debemos obtener la victoria en la mente. Debemos someter nuestras mentes a Cristo y solo a Cristo, porque solo Cristo puede darnos otros este poder. Una forma para hacerlo es para dedicar cada día tiempo a la devoción y también investir cada día en cosas espirituales. Porque de más tiempo tú dedicar en cosas espirituales, de más tiempo tú dedicar en cosas puras, de más tú vas a tener un deseo a cosas puras. Pero de más tú escuchar o de más tiempo tú dedicar en cosas impuras, de más eso va a quitar tu deseo a cosas puras. Una forma para dedicar cada día tiempo a cosas sagradas, que nosotros sabemos estudiar la Biblia y también orar. Pero otra forma también es escuchar la música sagrada, himnos, por ejemplo. Por ejemplo, cuando yo estoy en mi casa, cuando yo estoy cocinando para mis padres, yo estaba escuchando música, yo estaba escuchando los himnos.
Cuando yo estoy limpiando también la casa, yo estoy escuchando los himnos. Por ejemplo, cuando yo estoy limpiando, o cuando yo estoy limpiando los platos, fregando los platos, yo estoy escuchando música, por ejemplo, el Señor, lávame en la sangre de Jesús. Porque yo sé que durante el día Satanás va a poner y va a implementar en mi mente pensamientos pecaminosos. Y yo sé que hay un peligro que cuando yo escucho estos pensamientos, que yo también puedo hacer que dice esos pensamientos. Entonces ya no quiero más esos pensamientos pecaminosos. Por eso yo descubrí que de más yo investir mi tiempo a cosas celestiales, de más me voy a disfrutar de cosas sagradas y de más me voy a obtener el deseo más para cosas sagradas. Y de más yo escuchar a los himnos, de más es llevar mi mente constantemente en las escenas preciosas de la Biblia, en las cosas sagradas de la Biblia. Y cuando yo tenga esas cosas sagradas de la Biblia, cuando yo tenga esas cosas constantemente, casi no hay espacio por los pensamientos. La música tiene un rol muy importante en nuestra vida hoy en día. Hasta el fin también podemos encontrar la música. Porque Juan tenía una visión y él vio un grupo que se llama el 144,000. Y aquí él ve que también la música tenía un rol. En Apocalipsis capítulo 15 leemos el siguiente. Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria de la bestia y de su imagen y de su señal y del número de su nombre, estar sobre la mar de vidrio. Mira aquí también encontramos la mar, teniendo las arpas de Dios. ¿Qué cosas ellos tenían en su mano? Los arpas de Dios. Yo quiero ser parte de ese grupo. Yo quiero ser parte de ese grupo que tiene las arpas de Dios en sus manos. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justo y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Aquí entonces vemos claramente que el 144,000, que él tuvo la victoria sobre la bestia y la imagen, cantar un cántico de Moisés, que era para glorificar a Dios y para alabar a Dios. Si tú estás escuchando la música del mundo, no estás preparando para ser parte del 144,000. Porque ¿cómo puedes estar en el grupo que tuvo la victoria sobre la bestia y la imagen de la bestia cuando tú estás escuchando la música de la bestia? ¿Estás conmigo? Visto que tenemos que tomar muy serio, hermanos, y empezar hoy para escuchar la música sagrada, que así también podemos preparar para ser parte de las 144,000. Porque esos 144,000, este grupo está no solamente cantando música sagrada, pero también está tocando la música sagrada. Entonces, hermanos, los que tienen victoria sobre la bestia, también tienen victoria sobre su música. ¿Y qué es su música? Su música es la música que escuchamos hoy en día en el mundo, en el tiempo presente, en que los cantadores del mundo están cantando. Por eso es mejor para tomar más tiempo, para dedicar más tiempo a la música de Dios, que podemos encontrar también eso en los salmos, porque los salmos son también himnos. Música tiene también una influencia muy importante en compartir la mensaje de la verdad presente, y también tiene una influencia en evangelizar. Por ejemplo, en 2 Reyes capítulo 3, verso 15, leemos el siguiente. Aquí dice la Biblia: mas ahora tráeme un tenedor. Y mientras el tenedor tocaba, la mano de Jehová fue sobre Eliseo. ¿Pero qué es un tenedor? Un tenedor es alguien que toca un instrumento. Entonces, aquí cuando la persona estaba tocando el instrumento, el mano de Jehová estaba sobre Eliseo. Mano de Jehová significa la presencia de Jehová. En otras palabras, si nosotros simplificar eso, aquí dice la Biblia, cuando
ellos estaban tocando la música sagrada, la presencia de Dios estaba sobre la iglesia. Ellos estaban tocando música sagrada para que la iglesia pueda profetizar y evangelizar a los reyes. Y asimismo nosotros podemos usar música también para evangelizar y para compartir la verdad presente a todas las partes del mundo. Imaginen que si hacemos una música con un tono perfecto y con una frecuencia perfecta, que luego también cantamos sobre lo que Cristo ha hecho por nosotros en esas canciones, y también sobre la cruz de Calvario, que Él resucitó. ¿Sabe cuántas almas puede salvar? ¿Sabe cuántas personas les importa que pueda convencer de que están listas para suicidarse? Que son listas para suicidarse. Pero imaginen que esas personas que son listas, que quieren cometer suicidio en este momento, imaginen que esas personas escuchan una canción en el radio o escuchan una canción en su carro que dice que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario para que tengamos vida. Imaginen que esta persona recibe este tipo de canciones. ¿Sabe que cuántas personas puede salvarte? Solamente de música. Entonces, música es una otra forma para evangelizar. Por eso, tenemos que usar la música para avanzar la obra de Dios. Y podemos usar música así como lo hizo Moisés cuando estaba con los israelitas, para recordarles a los mandamientos de Dios. Entonces, hay varias maneras como nosotros podemos usar la música. Si podemos hacer música o incluso cantar algunas canciones que puedas llevar las mentes de las personas a Cristo en la cruz del Calvario, entonces los hombres serían más conscientes de sus actos y sus hechos. Si podemos hacer música, imaginen que podemos hacer música, que llevar las atenciones de los jóvenes a la obra de que Cristo está haciendo en la santuaria celestial. Qué cuidadosos serán los jóvenes en sus acciones. Si los jóvenes pueden entender que Cristo está ahí en favor de los hombres, intercediendo por nosotros, eso podría ser una impresión tal a sus mentes y sus corazones que podría llevarlos al arrepentimiento. Si podemos usar nuestros talentos para hacer tal música, si podemos usar nuestra voz para cantar tal canción, muchos habrían salvado de muchos errores. Queridos jóvenes, por favor, no pierda su tiempo escuchando música mundana. La música está destruyendo la vida de muchas personas. Ustedes pueden salvar a alguna persona hoy para compartir este video, este mensaje. Que así que aquellos que cantan pueden entender el propósito de la música, que pueden entender que música tiene un propósito sagrado y que puede usar su voz y su música para avanzar la obra de Dios, e incluso que pueda trabajar en armonía, a mano con Dios, en el plan de salvación. Porque la música es una arma poderosa y un método para llegar a muchas almas. Así podremos usar nuestros talentos para cantar y tocar un instrumento, para avanzar la obra de Dios y trabajar junto con Él en el plan de redención. Y nunca olvidemos que la música más poderosa que existe es la voz de Jesús.